Hoy vamos a tener una temática especial. Es la temática de la visita del Papa Francisco a Cuba. Va a tener varias partes, no va a ser solo una. Y por tanto vamos a también delimitar cada una de las conferencias en su lugar adecuado, en su marco concreto. Con lo cual hoy vamos a tener solo lo que sería la parte del proceso de justo antes de la llegada del Papa a Cuba. Vamos a ello. Vamos pues ya directamente a ver todo lo que deparó esta visita, que tuvo muchísima más importancia de lo que a veces ha aparecido en muchos medios de comunicación. Vamos precisamente a adentrarnos en esos momentos antes de la visita. Y lo vamos a hacer con algo prácticamente histórico y que tendrá que ver también con puntos de vista distintos. ¿Por qué la oposición cubana intenta sabotear la próxima visita del Papa Francisco? Mirad, estas son noticias que a veces no han llegado mucho a medios occidentales, pero sí se hizo eco esta marca de noticias tan conocida ya, en la cual nos va a dar el punto de vista siempre, como no, más del lado prorruso. Y haremos también comparativas y nos iremos quedando con detalles de las palabras que iremos viendo a lo largo de hoy, porque en los temas sucesivos van a tener una gran importancia para cosas que debemos mostrar. Ya os digo ahora que esta visita del Papa Francisco tiene algunas sorpresas por en medio que no nos van a dejar indiferentes. Vamos a tener mucha lectura en el día de hoy, porque deberemos situar cada cosa en su contexto para coger después la magnitud de esas palabras a posteriori. En vísperas de la visita del Papa Francisco a Cuba, Raúl Capote, exagente cubano infiltrado en la CIA, denuncia en exclusiva a RT las acciones planificadas por la contrarrevolución, revela de dónde ha obtenido esa información, quién está detrás de estos planes provocativos y cuál es su objetivo final. También explica quién financia a los grupos opositores en Cuba y por qué el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos representa el fracaso de la oposición. Vais a ver cómo este señor nos va a desvelar una serie de cosas, según él, que van a ser muy interesantes. Raúl Capote, exagente de la seguridad del Estado cubano, que estuvo infiltrado en la CIA alrededor de 7 años, ha denunciado en su blog El Adversario Cubano cómo funcionan los grupos opositores ilegales en Cuba y la razón de sus intentos de sabotear la próxima visita del Papa Francisco. Ya veis que dice que estuvo 7 años infiltrado en la CIA. Decidí escribir un artículo que denunciara lo peligroso de ese tipo de acción, teniendo en cuenta incluso la experiencia de lo que pasó con la visita a Cuba del Papa anterior, Benedicto XVI, donde algunos grupos contrarrevolucionarios ejecutaron acciones bastante peligrosas,
tomas de iglesias, incluso en la misa en Santiago de Cuba, uno violó la periferia donde se encontraba el Papa y se realizó un grupo de cosas que pudieron haber puesto en peligro la visita, explica Capote. El exagente sostiene que hay un llamado por parte de algunas organizaciones de Miami, de las más extremistas, de las más de derecha, de ocupar iglesias durante estos días y de interrumpir las misas donde el Papa esté presente. Todo ello con el objetivo de obligar a las autoridades cubanas a hacer detenciones y actuar, y que ello permita gestar toda una campaña en los medios mostrando a la isla como un país peligroso, inestable, y sobre todo presentar la imagen de que el gobierno de Estados Unidos ha estado equivocado con relación al restablecimiento de las relaciones. Bien, ya veis que nos está contando toda una trama de lo que sería lo que no se ve en las noticias. Movimientos entre Estados Unidos, Cuba y la gran implicación que todo tenía con la visita de este Papa, pero también ya hemos visto que nos hace mención de alguno anterior como Benedicto XVI. Por si fuera poco, ya estáis viendo cómo está llevándonos prácticamente a marcar un objetivo claro, y es que el gobierno de Estados Unidos, una parte de ellos sobre todo, y de algún estatus más concreto, muy de derecha según nos dice él, son los que intentaron boicotear lo que el Papa iba a hacer allí. Mirad que aún no ha terminado y nos dice algo más. Además apunta que estas acciones perjudicarían la imagen de Cuba en todo el mundo en un momento en que la economía y los negocios de la isla se están abriendo camino. Todos estos negocios tienen ese doble filo, afirma. En relación a quienes están exactamente detrás de estas provocaciones en el país, Capote habla de muchos de los terroristas más conocidos en Miami, citando nombres como Iliana Ross, Marco Rubio, Ibrahim Bosch y Mario Díaz Balart. Ya veis que da nombres. En el caso de Cuba, ocurre una cosa que no es habitual. El gobierno americano tiene fondos destinados a subvertir el orden interno en Cuba. Eso no ha cambiado, critica Capote. A su juicio, la oposición cubana no tiene ninguna base social y no existiría de no ser por el financiamiento de organizaciones como la USAID, la NET o la CIA. Mirad cómo él nos dice que no habría oposición cubana si esto no estuviera tramado y sufragado en gastos por parte de estas organizaciones que tienen tanto que ver con el gobierno de Estados Unidos. Ya sabéis que esa tensión entre Cuba y Estados Unidos viene de hace muchos años, viene prácticamente desde la revolución en la cual los hermanos Castro, Che Guevara, tuvieron un papel determinante para hacer una división definitiva entre Estados Unidos y Cuba. Pero ya os digo que durante el transcurso de estas conferencias referentes a la visita del Papa en Cuba, nos vamos a llevar unas grandes sorpresas, porque una vez más vamos a ir a los papeles que hay detrás de bambalinas, lo que no se suele ver, y realmente qué hay detrás de todo ello. Algunos pensarán que es ponerse en política. Bien, lo que vamos a demostrar es que detrás de la política, como tantas veces, hay también la religión. Y eso va a ser el modus operandi de todas estas conferencias que vamos a tener al respecto, si Dios quiere. Él nos está hablando de esa oposición cubana que dice que no tiene ninguna base social. Bien, he de deciros algo curioso. Personalmente, cada vez que he conocido a una persona cubana aquí en nuestro país, lo que me han contado no es precisamente esto. Eran gente del pueblo, gente que algunos se habían venido a buscar la vida por aquí como podían, otros porque habían contraído matrimonio con alguna persona de nuestro país, y como consecuencia me hablaron de cómo funcionaba precisamente su país. Y la verdad es que la perspectiva de lo que me han contado a través de estos años bastantes personas cubanas, y también fuera en Estados Unidos, y que no tienen nada que ver con movimientos financiados por nadie, es algo diametralmente opuesto. ¿Quién tiene la razón? Bueno, siempre hay esas dos partes, que a veces unos tienen una parte de razón y otros otra. Veremos finalmente qué llega a haber detrás de todo ello. Por cierto, ese
artículo iba acompañado de una entrevista larguísima con este señor, Capote, el cual seguía diciendo más o menos lo mismo, y por eso no os lo he puesto aquí, pero que va dando datos de lo que él cree pertinente. En este otro artículo nos dice: Francisco envía un videomensaje a Cuba. Todo esto preparando ese encuentro. El Papa viaja este sábado a la isla, donde visitará La Habana, Holguín y Santiago de Cuba. El Santo Padre Francisco visita al pueblo cubano para compartir la fe y la esperanza, para que nos fortalezcamos mutuamente en el seguimiento de Jesús. Estas son intenciones que el Papa precisa en un videomensaje que ha enviado a Cuba antes de su viaje apostólico, y en el cual les envía un saludo fraterno antes de encontrarnos personalmente. Atención, el vídeo ha sido transmitido anoche por la televisión de La Habana. Mirad que no es muy habitual que se haga promociones en un país declarado comunista sobre lo que es el papado. En cambio, esto ha sido puesto directamente en televisión en La Habana. ¿Para qué? Evidentemente para que la nación lo vea a través de sus televisores. Algo está cambiando en Cuba, y ese cambio ya veremos que no ha sido cuestión de un día, sino que ha sido un proceso a lo largo de 3 papas. Pero aún habrá más, ya lo iremos viendo. Pero ya nos damos cuenta aquí que hay algo por parte del gobierno cubano que ya empieza a favorecer de un modo claro al papado. Asimismo, asegura querer estar entre los fieles cubanos como misionero de la misericordia, de la ternura de Dios. Pero les anima también a que ellos sean misioneros de ese amor infinito de Dios. Que a nadie le falte el testimonio de nuestra fe, de nuestro amor, que todo el mundo sepa que Dios siempre perdona, que Dios siempre está al lado nuestro, que Dios nos quiere, exhorta. De este modo el Papa asegura que le hace mucho bien y le ayuda mucho pensar en la fidelidad de los cubanos al Señor, en el ánimo con que afrontan las dificultades de cada día, en el amor con que se ayudan y sostienen en el camino de la vida. Así Francisco les da las gracias por ese testimonio tan valioso. Mirad cómo el Papa empieza a decir que en Cuba hay dificultades, que la gente no lo está pasando bien. Pero él, sencillamente, lo que está diciendo es que valía a darles ese apoyo y que está contento porque ven, en definitiva, su fidelidad al Señor. Eso es lo que ven ellos, dice. También hablaremos al respecto sobre la fe cubana en general. El Papa ha querido transmitir un mensaje muy sencillo, pero que es importante y necesario. Jesús los quiere muchísimo, Jesús los quiere en serio, asegura, y añade: Él los lleva siempre en el corazón. Él sabe mejor que nadie lo que cada uno necesita, lo que anhela, cuál es su deseo más profundo, cómo es nuestro corazón. Y Él no nos abandona nunca, y cuando no nos portamos como Él espera, siempre se queda al lado dispuesto a acogernos, a confortarnos, a darnos una nueva esperanza, una nueva oportunidad, una nueva vida. ¿Está diciendo alguna barbaridad aquí? No, es un mensaje de confort en el Señor. Prácticamente es esto, a pesar de las circunstancias. Del mismo modo le recuerda que Él nunca se va, Él está siempre ahí. Sé que se están preparando para esta visita con una oración y se los agradezco infinitamente, les indica. Bien, ya sabéis que cuando el Papa habla de que hagan oración por él, en este caso habla también de la oración que las personas hacían para que esa visita papal pudiese ir bien, funcionara. Y bueno, ya después de ver lo que vimos esa vez con el Papa y esa mujer diciéndole que orara por él y cómo lo decía y la cara que puso y demás, en fin, ya podemos pensar que esa frase tiene un algo. Necesitamos la oración, ese contacto con Jesús y con María. Mirad cómo ya empieza a hablar una vez más, no solo de Jesús, sino también de María. María va a tener un papel importante en esta visita que veremos. Y dentro de un rato vamos a leer algo ya al respecto. Por otro lado, muestra su alegría porque, siguiendo el consejo de mis hermanos obispos de Cuba, están repitiendo muchas veces al día esa oración que aprendimos de niños.
Es lindo, observa el pontífice, tener un corazón como el de Jesús para saber amar como Él, perdonar, dar esperanza, acompañar. Mirad cómo el mensaje que les está dando es que perdonen. Y, en definitiva, que tengan esperanza, porque Jesús los va a acompañar. Pero no solo Jesús, también María. Y con esto, ¿qué está diciendo? ¿Qué tienen que perdonar? Pues ya iremos viendo cómo lo que nos está planteando es el perdón, básicamente entre los propios cubanos. No se trata de perdonar al régimen castrista, sino que básicamente es de perdonar un tipo de cubanos, a los cuales vienen a llamar como disidentes, opositores, y los otros que están en una buena línea. Al menos es todo el entramado tal como iremos viendo, ya lo veréis. Finalmente el Santo Padre recuerda que visitará el santuario de la Virgen del Cobre, como un peregrino más, como un hijo que está deseando llegar a la casa de la Madre. De este modo indica que confía a la Virgen este viaje, así como a todos los cubanos. Ya sabéis que cada vez que el Papa va a hacer un viaje, primero, ¿a quién se confía? Pues a la Virgen. Y lo hace yendo en concreto a un lugar en Roma. Ya lo hemos visto a lo largo de sus viajes. Pero también, mirad que ahora nos dice que en ese lugar él iba a hacer algo, y era ir a visitar el santuario de la Virgen del Cobre. Ya veremos también a lo largo de estas temáticas qué es la Virgen del Cobre, de dónde sale, por qué es tan importante ese santuario de la Virgen del Cobre para Cuba o para los cubanos en general. Bueno, es decir en general porque tuve también el privilegio de conocer cubanos que no eran católicos ni santeros, eran adventistas, y me contaron de los graves problemas que tenían ya hace bastantes años, os estoy hablando quizás de hace unos 30 años aproximadamente, 25 o 30 años, donde los graves problemas que tuvieron no tuvieron ninguna solución, sino que al final pudieron irse de esa isla. Y nos hablaban cómo ellos precisamente no tenían esa devoción para la Virgen del Cobre. ¿Pero por qué? Ya iremos viendo todo esto. Estudiantes cubanos y estadounidenses en videoconferencia con el Papa. Sabéis que el Papa no solo iba a Cuba. Cuba era el primer lugar donde después iba a ser el trampolín, el puente, para ir a otro lugar, que era Estados Unidos, de la cual visita también estamos preparando un amplio reportaje porque dio muchísimo de sí y fue realmente vital. Por eso ahora podemos entender que cuando hizo esa videoconferencia era no solo para cubanos, sino también para estadounidenses, y en ese caso estudiantes, gente joven. En el marco de un programa televisivo organizado por Escolas Ocurrentes, en ocasión del viaje del Santo Padre a Cuba y Estados Unidos. Escolas Ocurrentes, hemos estado tratando también sobre estas escuelas, y ya sabemos que están hechas precisamente, es todo un movimiento que se hizo al respecto para algo en concreto que ahora vais a ver, y tiene que ver totalmente con el Vaticano. En la inminencia del viaje apostólico a Cuba, el Papa Francisco ha grabado en vídeo su contribución en el marco de un programa televisivo organizado por Escolas Ocurrentes. Dos grupos, uno de 5 estudiantes de diversas escuelas de Nueva York y el otro de 5 estudiantes de varias escuelas de La Habana, han podido dialogar entre ellos y con el Santo Padre vía satélite. ¿Qué estamos viendo? Que el Santo Padre hace de puente, de mediador. Es la conjunción entre unos y otros, entre acercamiento de cubanos y acercamiento de ¿quién? De gente de Estados Unidos. Los jóvenes expresaron sus inquietudes y esperanzas y el pontífice intervino dando algunas respuestas a las preguntas que hicieron sobre varios temas. Escolas Ocurrentes es una iniciativa que nació en Argentina y ha crecido a nivel internacional con el objetivo de favorecer el diálogo entre los estudiantes de diversos países y de las diversas culturas y religiones, en la perspectiva de la cultura del encuentro promovida por el Papa Francisco. Por tanto, en definitiva, es lo que ellos nos dicen, un diálogo. ¿De qué tipo? Puede ser cultural,
pero puede ser ¿de qué? De religiones. Un diálogo, un interdiálogo, pero que su finalidad en verdad ya vimos hace conferencias anteriores que era el ecumenismo. No solo se trata de juntar culturas de aquí y de allá, religiones también de lugares distintos y dispares, sino se trata de que sean de donde sean y estén donde estén, vayan todas unánimes. Y eso bajo el paraguas del Vaticano. Ya veis que la iniciativa se fraguó en Argentina, que es precisamente la tierra del actual Papa. Las cosas no salen porque sí en un lugar, siempre hay un algo detrás. La iniciativa ha sido realizada gracias a la colaboración, mirad de qué organizaciones, de UNICEF, vinculada plenamente a la ONU, por supuesto, que individuó a los estudiantes de la CNN para la conexión y el vídeo de Nueva York y Cuba. Ya vemos que CNN es un medio informativo importantísimo de Estados Unidos. Y del Centro Televisivo Vaticano y de Radio Vaticano por lo que concierne a la participación del Santo Padre. Mirad, por un lado tenemos ONU, por el otro, ya sabemos que es ONU, ya hemos estado hablando muchas veces en las conferencias, y que el Papa fue hace poco también a Estados Unidos y allí tuvo algo que ya también mostraremos en su momento. Pero ya veis, ONU por un lado, por el otro, ¿quién? Estados Unidos con su gran servicio informativo CNN, y por el otro lado, ¿quién tenemos? El Vaticano. ¿Sabéis que esto forma parte de profecía? Porque la ONU, que es el lugar, y ya hemos mostrado y demostrado, emblemáticamente centro mundial también de la masonería, sí, no centro exclusivo, pero sí forma parte de él, y estuvimos viendo cómo Laudato Si tenía mucho que ver al respecto, esa encíclica del Papa del medio ambiente y demás. Y estuvimos mostrando también el libro Rumbo a la ocupación mundial de Gaриca, el cual desvelaba toda esa trama que había detrás de la ONU al respecto, y de qué formas lo llegaba a desvelar, tan impresionantes que ahora sigue cumpliéndose, porque había una agenda marcada que tenía los propósitos de la masonería vinculada también a alguien más, al Vaticano. Y vemos cómo precisamente esa profecía bíblica que nos hablaba de esa triple unión, catolicismo, Estados Unidos, ¿y qué más? ¿Espiritismo? ¿Masonería? Los vemos reflejados en este encuentro que fue hecho precisamente para ser mostrado como una videoconferencia uniendo el Papa a estos otros dos grupos. Si no supiésemos la profecía, todo esto nos pasaría como si nada, pero sabiéndolo, evidentemente nos damos cuenta que están trabajando para conseguir un fin, especialmente en Cuba. Esto no pasa porque sí. Hay otras intenciones detrás que van a dar su fruto en breve. Pues bien, mirad esto otro. Una misa bajo el retrato del Che, la última revolución del Papa. En La Habana, Cuba, esperando el gran evento del domingo, pero los fieles serán fichados. Es interesante esto, porque lo que nos va a narrar aquí es algo que a veces desde el mundo occidental parece ser que no pueda existir una cosa así. Al menos que hayas pasado por una etapa también política en tu país, que haya sucedido lo mismo, sea de izquierdas o de derechas. Y tiene que ver precisamente con un control de quién era quién, cada uno de los habitantes de ese país, cuáles eran sus creencias, dónde iban. En España también se vivió lo mismo, en épocas del general Franco, de dictadura. Pero mirad qué nos dice este artículo. Es muy sencillo el altar que espera al Papa Francisco en la Plaza de la Revolución, en donde celebrará la misa, bajo el retrato de su compatriota Ernesto Che Guevara. Un palco amarillo, un techo blanco. ¿Qué son estos dos colores? Los del Vaticano, la bandera vaticana. Una silla de madera oscura y terciopelo rojo. Encima de todo, una cruz esencial. Alrededor todo está lleno de símbolos de la revolución. Hasta la victoria siempre, el monumento a José Martí, se mezclan con carteles que dan la bienvenida al Papa a Cuba y una gigantografía sobre el Teatro Nacional con la imagen del Santo Padre lavando los pies de los olvidados
en la que se le acoge como misionero de la misericordia. Mirad cómo ya todo estaba preparado, el escenario donde iba a haber ese encuentro, ese evento, un domingo, una imagen impresionante, enorme, del Papa lavando los pies a los que dicen los olvidados. O sea, evidentemente iba como misionero de la misericordia, así se mostró. Pero mirad que aquí se habla también de un monumento a alguien, a José Martí. Ya sé que los cubanos lo conocéis de sobra, y me dirijo especialmente a las personas cubanas que sé que están siguiendo las conferencias, a los cuales les doy las gracias, porque sé que una cosa es seguir las conferencias desde otro país, como puede ser Estados Unidos o España, donde estén, pero otra cosa es seguirlas precisamente desde Cuba, porque a veces nosotros planteamos cosas que no pueden gustar también a ciertas autoridades. Pero bien, son valientes y las están siguiendo, y estoy en contacto con algunas personas de allí que la verdad creo que su valentía es tremenda, porque tener otro pensamiento a la norma general, ya sabéis que eso no es fácil, y menos en lugares donde puede haber mano dura al respecto. Ya hablaremos sobre José Martí. ¿Quién era José Martí? Y también hablaremos algo sobre Ernesto Che Guevara. Pero también, a su vez, me gustaría que ahora os fijaseis en que todo el escenario estaba muy bien montado. Che Guevara, compatriota del Papa, en ese lugar iba a ir el Papa precisamente. Ya sabéis que Che Guevara es el símbolo de la revolución cubana prácticamente, entre otros lugares, pero sobre todo en Cuba. Y a su vez vemos que va asociado a algo que es el monumento a José Martí. Cuando veamos un poco estos ámbitos en general, iremos profundizando y nos daremos cuenta por qué se eligió ese lugar tan importante para hacer lo que el Papa iba a realizar allí. Mirad qué nos dice ahora aquí. Empieza a hablar de experiencias de personas locales. Alejandro vino con su guitarra bajo un pirotécnico cielo tropical para ensayar con los chicos del coro las canciones de la misa. Los organizadores diocesanos fueron muy claros. Quieren solo música cubana. Y nosotros estamos felices de tocarla. Tiene 30 años, lentes, barba corta. Su esposa está a su lado. Se podría pensar que se trata del animador de un oratorio italiano. En nuestra vida ya hemos tenido la fortuna de ver a dos papas, Juan Pablo II y Benedicto XVI, pero no oculto que esta vez es diferente. Bueno, por cierto, ya sabéis que Francisco no es el primer papa que visita la isla cubana. Primero fue Juan Pablo II y después Benedicto XVI, y ahora iba a ser el Papa Francisco. ¿Qué tiene esta isla tan especial que atrae tanto a los papas? ¿Tienen un objetivo allí? ¿Tienen una misión? Pocos países son tan privilegiados de tener la visita de 3 papas consecutivos. Bueno, ya iremos viendo más al respecto. Pero ya veis que él dice que con este papa era algo distinto. A Francisco lo sentimos mucho más cercano. Será porque es latino, porque habla español, porque viene de nuestra cultura, pero es como encontrar a nuestro padre. Y luego está todo lo que ha hecho, o sea, la apertura con Estados Unidos. No sé si se entienda bien fuera, pero para nosotros significa que la vida ahora puede cambiar de verdad. Y sabemos que no habría sucedido sin él. Nos damos cuenta que lo que nos está diciendo es que gracias al Papa, y esto ha sido reconocido ya públicamente, ha habido esta apertura de Estados Unidos hacia Cuba, y que sin él esto no se hubiese conseguido. Habrá un mar de gente. Alejandro cree que habrá un mar de gente, sobre todo jóvenes, muchos más de los que se esperan las autoridades. Claro, las autoridades. Quieren que la visita sea un éxito, pero no demasiado. Estiman que participarán en la misa entre 150.000 y 200.000 personas. El número es bajo, según las fuentes vaticanas, pero hay una razón que podría convencer a muchos fieles a ver a Francisco desde su casa por la tele. Para tener el boleto hay que dar nombre, apellido y dirección.
En otras palabras, dice una fuente que trabaja en la organización, será como fichar a la gente. Entonces los católicos tendrán que elegir si profesar su fe abiertamente, escribiéndola negro sobre blanco, con el riesgo de ser vigilados y tal vez discriminados, o bien cultural en la intimidad, como han hecho durante más de medio siglo. Mirad, nos habla aquí de discriminados. Veremos si discriminados, ¿hasta dónde llega ese ámbito de discriminados? Porque más adelante veremos alguna frase de los propios Castro muy significativa al respecto. Pero bien, sigamos. La duda de siempre, seguir la estrategia del cardenal de La Habana, Ortega, que nunca ha desafiado al régimen, porque para él era más importante mantener abiertas las iglesias y los seminarios o desafiarlo. Por tanto, ya vemos que Ortega aquí no ha hecho nada contrario al régimen, sino que ha seguido como si nada para que todo pudiese funcionar bien. O al menos esto es lo que nos comentan. Cerca de los pobres, hablando por teléfono desde Miami, Ofelia Acevedo, la viuda del disidente católico Osvaldo Payá, indicó una vía posible. El Papa es un líder religioso y viene a Cuba por motivos espirituales. Su pastoral, sin embargo, está muy concentrada en los pobres y en la isla, desgraciadamente, verá muchos creados por más de medio siglo de dictadura. Ofelia no pide que Francisco haga gestos clamorosos. No, nada. El Papa es una persona muy sabia, conoce muy bien la situación y dirá todas cosas justas. El cambio en Cuba no puede llegar desde fuera, lo deben hacer los cubanos. Pero es importante que sientan la cercanía de un pastor como Francisco, porque esto les hará comprender que no están solos y les dará la valentía para vivir la fe sin miedos. Mirad cómo nos viene a decir que son los propios cubanos internos, sobre todo residentes en Cuba, que son los que tienen que hacer el cambio. Ya sabemos que los cambios la población en verdad nunca lo hace. Los cambios, como la revolución misma, vinieron dados por algo externo, porque internamente la gente no dispone de medios para hacer un cambio de cuestiones políticas tan trascendentales. Pero bien, esa es la imagen que nos están vendiendo en cierto modo, ¿no? Luego nos sigue diciendo, en agosto, cuando fue de visita el secretario de Estado Kerry, Ofelia le pidió que pidiera a las autoridades cubanas la autopsia de su esposo, Osvaldo, que nunca fue publicada para no responder a las sospechas sobre su presunto asesinato. Pero al Papa no le pedirá ni siquiera esto. Ya sabe todo, no es necesario. Evidentemente que el Papa sabe que hubo detrás del asesinato de Osvaldo Payá, porque los servicios de inteligencia del Vaticano son los mejores del mundo, y esto en palabras dichas por exagentes secretos de varias partes del mundo, no es ningún secreto, valga la redundancia. Por tanto, el Papa lo conoce de sobras que hubo detrás. El discurso en Bolivia. Fuentes diplomáticas indican que el régimen quedó sorprendido por el discurso que pronunció Francisco en Bolivia ante los movimientos populares y esperan que lance un mensaje semejante también desde Cuba. Mirad, había este anhelo por parte de gente cubana que creían que el Papa iba a decir algo importante al respecto, como hizo también en Bolivia, y de un modo descarado hacia los movimientos populares, eso que el Papa tanto insta a decir hagan lío. Y una vez más, alguien manipula de modo claro a los movimientos populares para que hagan las cosas que les dictan las personas que dicen que no se ponen en política. Curioso. Ya veremos si el Papa dijo algo al respecto o no. Tal vez sin absolver a la revolución, pero reconociendo que sus intenciones no eran malvadas y que no es todo reprobable. Esto es lo que ellos esperaban, que no dijera nada de, bueno, la revolución es así, es asá, y vamos a perdonar y se acabó, pero dice que al menos hubiese un algo, ¿no? Ya veremos al respecto, ya. También esperan que el Papa, entre la etapa en La Habana y la de Washington, presione a los parlamentarios de Estados Unidos para que cancelen las sanciones económicas. La ex-speaker de la Cámara, Nancy Pelosi, durante una reciente visita a la isla, explicó que no se haría
todo junto, sino poco a poco, con pequeñas leyes para cada medida. Ya sabéis que Nancy Pelosi es norteamericana, pero católica. Y ella fue precisamente a la isla, a Cuba, y dijo que si había los cambios se iban a hacer de este modo, poco a poco. Sin embargo, la bloguera Joanny Sánchez advierte que el Papa tendrá que hacer equilibrios diplomáticos muy delicados para obtener las cosas que quiere para la Iglesia y la población, sin correr el riesgo de ser instrumentalizado por el régimen. Las damas de blanco, parientes de los prisioneros políticos que se reúnen todos los domingos en la iglesia de Santa Rita en Miramar, van más allá y piden concesiones a cambio del diálogo. Por cierto, hablaremos de las damas de blanco también en una parte de estas temáticas, donde veremos una entrevista a alguien perteneciente a ellas. El régimen, por ejemplo, liberó a 3.522 detenidos comunes para celebrar la visita, pero justo el domingo pasado arrestó a unas 50 personas durante la procesión de las damas de blanco. Francisco lo sabe, y también irá a ver a Fidel, pero sin olvidar la historia y sobre todo sin perder de vista el futuro. Y ciertamente algo iba a quedar claro, que el Papa ni Francisco iban a olvidar la historia, porque ya veremos cómo ellos precisamente la recuerdan y cómo la historia los une. Pero bien, además dice, sin perder de vista el futuro, ciertamente, porque veremos que también en ese encuentro hubo algo que iba a tratar sobre el presente y sobre el futuro. Francisco rumbo a Cuba. Le espera un país grato por su diplomacia y con un índice de agrado en torno al 80%. Esta es la estadística. 80% de habitantes de Cuba esperando con agrado la visita del Papa. Su gran aportación sería ayudar eficazmente a la reconciliación entre cubanos. Mirad, está hablando de reconciliación entre cubanos, no está hablando nada del régimen que los manda. El día 19 comienza el viaje más largo de Francisco, 10 días entre Cuba y Estados Unidos. La primera etapa será fácil, la segunda tendrá más dificultades. Veamos. Al acabar la histórica entrevista vaticana entre Francisco y Raúl Castro, este declaró: si este Papa continúa hablando así, les aseguro que volveré a rezar y regresaré a la iglesia. Y no lo digo en broma. Todos recordamos esta frase, la estuvimos mostrando en conferencia, como alguien como Raúl Castro decía que volvería a la iglesia. Si todo iba así. Y no lo decía en broma. Qué extraño, ¿no? Un comunista diciendo que volvería a la iglesia. Ya veremos qué hubo en el pasado para que diga esto. Esta frase fue suprimida en el periódico oficial Granma, un indicio de la existencia de dos lenguajes en la Cuba de los Castro, uno para consumo externo, otro para consumo interno. O sea que esta frase en Cuba no la conocieron. Es un dato que Francisco, a punto de llegar a Cuba, debe ponderar para que sus palabras sean bien oídas en los areópagos mediáticos internacionales y en los canales internos del partido. Esto fue muy tenido en cuenta por Juan Pablo II y Benedicto XVI, que han preparado a Francisco este tercer viaje a Cuba de un pontífice romano. Evidentemente, es lo que decíamos antes, las cosas no pasan en un pis-plas, sino que todo tiene un proceso. Y dos papas anteriores ya prepararon el camino para que el tercero hiciese algo que va a ser clave. Y de hecho, ya lo está siendo. Es una muestra histórica más del tema de la continuidad del papado. Sí, y esto es algo a tener en cuenta, porque hay personas que dicen, Juan Pablo II sí que era un gran papa, Benedicto XVI ya no tiene nada que ver con Juan Pablo II y menos el Papa Francisco. Otros nos dicen que después de Juan Pablo II y Benedicto XVI, este otro nada de nada, que este es un antipapa. Lo están diciendo católicos mismos, algunos de ellos, Pero la verdad es que esto no es cierto. Ellos siguen una agenda, porque la continuidad del papado lo demuestra. Van trabajando hacia un objetivo y pase el papa que pase, pondrán al que necesitan para llevar a cabo su determinio.
Esto es la agenda vaticana. Pero bien, algunos aún creen que es todo por una cuestión de Espíritu Santo y ya está, que pone al Papa y que éste hará una cosa, etcétera, etcétera. Y otros creen que hay una división interna en el papado impresionante. Bueno, pues les convendría ir un poco más al fondo de las cuestiones porque se darían cuenta que los que creen así van realmente equivocados. Esto no quiere decir que entre ellos haya discrepancias y entre los cardenales algunas de muy serias. Pero cuando uno llega a papa tiene que seguir una agenda y si no la sigue va a ser barrido de en medio. Por tanto, ¿qué van a hacer? Seguirla. Y si hay una excepción ya sabéis cómo acaba. Que se lo digan a Juan Pablo I, por cierto. Bien, mirad ahora qué nos sigue diciendo aquí. Es una muestra histórica más del tema de la continuidad del papado. La primera puerta se abrió con el viaje de Juan Pablo II. Parecía imposible. El Papa había indirectamente mostrado su deseo, pero no llegaba a la invitación de Castro. Al final llegó. No se sabía qué iba a ocurrir. Por eso envió allí 3 meses antes a su portavoz, Joaquín Navarro Valls, el cual tuvo una larga entrevista nocturna de 6 horas en la residencia del comandante Fidel Castro. En la Revolución Cubana le dijo, entre otras cosas, no se ha derramado ni una gota de sangre de un sacerdote católico. Qué interesante, ¿eh? Cuando ya veremos la historia entre él y los jesuitas, aquí nos dice claramente que ni una sola gota de sangre de un sacerdote católico fue derramada. ¿Por qué ha habido, y no estoy diciendo que se debería hacer, ni mucho menos, pero por qué ha habido esto como algo intocable? ¿Por qué Fidel Castro abogó para que esto no pasara? ¿Y por qué, en cambio, gente de otras creencias, cristianas también, han terminado mal? Bueno, pues ya empieza a dar que pensar esto, ¿no? Se veía su fondo cristiano, aunque escondido en su ideología marxista. ¿Por qué nos dice su fondo cristiano? Pues ya lo veremos próximamente. El Papa llegó, dijo exactamente lo que quiso y Castro, además de su encuentro con Juan Pablo II, asistió a la misa que se celebró en La Habana, en la Plaza de la Revolución, bajo una silueta del Che Guevara, una vez más. Allí se abrieron muchas puertas. Reconocimiento social de la Iglesia. Entrada de algunos sacerdotes no cubanos, etcétera, etcétera. Acaba de confirmarse de que también Francisco tendrá un encuentro privado con Fidel. Y ya lo veremos también porque él lo tuvo, sí. Con Benedicto XVI, la continuidad fue evidente. Hay una anécdota poco conocida. Fidel Castro, que ya no era presidente, quiso ver al Papa y tuvo la delicadeza de venir él a la nunciatura. Es curioso, ¿eh? Una persona tan comunista, tan de su régimen, y le da por querer ir a ver al Papa y se planta en la nunciatura. En un momento le preguntó, ¿qué me recomendaría usted leer? El Papa, muy al estilo Ratzinger, respondió, déjemelo pensar y le contestaré desde Roma. En el primer correo diplomático le envió 5 libros, 2 de ellos escritos por Ratzinger, un tomo de su Jesús y el libro Introducción al Cristianismo. Según su hija Alina, huida de Cuba en 1993, después de la grave enfermedad de su padre Fidel, se ha acercado a la religión. No sé si tiene miedo de morir, pero estoy convencida de que hoy está muy interesado en la suerte de su alma. Veremos si realmente es en esta etapa, a partir de esos momentos de su enfermedad, o la cosa viene de muy, pero que muy antes. Pero es interesante, esta hija de Fidel Castro, huida a Cuba, dice esto, ¿eh? Veremos también más adelante unas declaraciones de otra persona vinculada plenamente al catolicismo que dice unas frases muy interesantes sobre Fidel Castro y sus creencias. Sea o no cierta esta apreciación,
es evidente que la Cuba que le espera a Francisco es la de un país rendido a los pies del Papa Romano. Interesante, ¿eh? Rendido a los pies del Papa Romano, al menos esto es lo que dice el artículo. No solamente como agradecimiento al papel que ha desempeñado en la diplomacia triangular, Obama, Castro, Francisco, con la distensión USA-Cuba, sino también por el alto índice de aprobación de Francisco entre el pueblo cubano, 80% según Bendixen y Amandí. Sobre todo si se tiene en cuenta que el propio Raúl Castro solamente goza de un 47% de aprobación. Por lo demás, la comunidad de lengua, sangre latinoamericana y cercanía a la situación de los necesitados hace esta primera etapa del viaje de Francisco bastante más fácil que su continuidad estadounidense. Y eso que lo que encontrará en Cuba Francisco no es estrictamente una nación católica, aunque tampoco atea. Lo cual, dicho sea de paso, se corrigió en la reforma de la Constitución cubana, que convirtió al Estado oficialmente ateo en simplemente laico. Los católicos son ciertamente el 60,5% de la población, pero en buena medida es un catolicismo algo sincretista, en el que se mezclan tradiciones cristianas y espiritualidad de origen africano. Y esto es algo a destacar. Primero, la Constitución cubana revirtió, ya dejaron de ser Estado ateo y pasaron a ser Estado laico. Ya sabéis que cuando se dice Estado laico, ya suele tener que ver con temas masónicos, claramente. Pero es interesante también mirar esto. El 60,5% de la población dice que son católicos, pero que en buena medida no son solo católicos, sino que son católicos o de tradiciones cristianas y espiritualidad de origen africano mezclado. Con lo cual, queda claro que la santería, por decirlo ya de un modo suave, es de un gran peso entre los cubanos. Mezclan catolicismo con espiritismo. Algunos dirán, no, que tiene que ver una cosa con otra. Bueno, que entren en los temas de puertas dimensionales, que hemos tratado más de 50 y pico, y lo verán con claridad. Pero a su vez también, ¿por qué se puede mezclar catolicismo con espiritismo, con santería? Pues porque detrás hay el mismo concepto, inmortalidad del alma. Como consecuencia, el rezo a alguien que está muerto es común en las dos fases, en los dos tipos de creencias. ¿Esto es cristiano, de verdad? ¿Esto es bíblico? Bien, he de deciros que buscad los estudios bíblicos que están en nuestra página del Gran Engaño, la web oficial, y veréis cómo bíblicamente eso no se sustenta para nada. Es totalmente contrario a lo que dice la Biblia, la palabra de Dios, pero es lo que creen ambos grupos. Todo esto, evidentemente, va a tener un peso definitivo para muchas cosas. Francisco, desde luego, debe potenciar la eclosión de los derechos humanos en un país no demasiado acostumbrado. Nos habla de potenciar la eclosión de los derechos humanos, ¿eh? ¿Lo hizo esto allí? Ya veremos. Sin duda debe contribuir a sacar al catolicismo de las cavernas sociales. Pero en mi modesta opinión, su gran aportación sería ayudar eficazmente a la reconciliación entre cubanos, una vez más. Es decir, entre los partidarios de la revolución y los partidarios de la libertad. No se trata tanto de legitimar el proceso de restablecimiento de relaciones entre Cuba y USA, cuanto legitimar el proceso interno de Cuba hacia la libertad. Se trata de tender puentes entre el exilio de Miami y el exilio interior cubano, con los partidarios de la revolución castrista. La palabra pontífice viene de puente, y nadie mejor preparado para ello que el Papa Francisco. ¿Por qué? Porque en el catolicismo el pontífice máximo, ¿quién es? El Papa. ¿Y quién era antes el pontífice máximo? El César. Es curioso, ¿eh?, que haya cogido el mismo título que el César. Bueno, ya hemos tratado sobre eso en otras temáticas. Lo que queda claro es que hay una transición entre la Roma pagana y la Roma papal. Roma, en definitiva, ese imperio no desaparece, se transforma.
Por eso siguen haciendo tanta cosa que tiene que ver con el paganismo y, por desgracia, muchas personas no lo saben, no tienen ni idea, y otros lo rechazan abiertamente, sencillamente por fanatismo. Pero la historia es la historia. Mirad qué más nos va diciendo. Se trata de tender puentes, ¿eh? Recordemos esto, el Papa, ¿qué iba a hacer allí? Pues tender puentes, para eso es el pontífice. Pero ¿qué nos va diciendo además? No se olvide que el centro de las relaciones entre Iglesia y Estado son hoy los ciudadanos implicados, no los intereses de las cúpulas de mando. Bueno. Hace un cierto tiempo tuve una conversación interesante con exiliados cubanos. No todos apostaban por la transición violenta, la mayoría quería una transición pacífica, al estilo de la española. Me da la impresión de que entre los políticos jóvenes de uno y otro sector esto es factible. Lástima que en la generosa amnistía que acaba de decretar Raúl Castro hayan sido excluidos los delitos contra la seguridad del Estado. Hubiera sido un primer paso interesante. Mirad cómo nos viene a decir aquí que están en tratos con Raúl Castro, y Raúl Castro no termina de hacer lo que ellos esperan. Al menos es lo que nos muestran. Otra cosa es si también ellos siguen una agenda. Pero eso ya lo iremos viendo y cada uno va a llegar a sus propias conclusiones al final de estas temáticas, porque las evidencias son claras. Lo firma Rafael Navarro Valls, académico, secretario general de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España. Y atención, porque el Papa dice ya está rumbo a Cuba. ¿Y qué hace? El viernes por la tarde visitó a la Virgen en Santa María la Mayor para rezar por el viaje. Como ya es habitual antes de sus viajes, el Santo Padre acudió este viernes por la tarde a la Basílica de Santa María la Mayor para rezar frente a la Virgen y presentar el viaje. Ya sabéis que todo su pontificado fue ofrecido a la Virgen. Y ya hemos visto que la Virgen que ellos adoran, en verdad, es algo distinto y que tiene que ver no precisamente con algo, digamos, de orden divino, sino precisamente todo lo contrario. Pero bien, ya sé que algunas personas ante eso se escandalizan. Que miren lo que presentamos y se darán cuenta. Nosotros presentamos pruebas, no divagaciones. Una vez más, el Papa va a ofrecer ese viaje a lo que él llama la Virgen María. Va a seguir una agenda papal de proceso de años y años para conseguir un objetivo. Por tanto, ¿quién está detrás de esos movimientos que se van a producir en Cuba? Lo que él llama la Virgen, que nosotros no podemos llamar la Virgen María, sino que vamos a llamar Satanás. ¿Sí? ¿Algunos sorprendidos? Bueno, ya lo iremos viendo. El Papa pide a los periodistas del vuelo papal ser puentes de paz. Durante el viaje de Roma a Cuba, el Santo Padre saludó a la prensa que le acompaña en el avión y agradeció la labor de los periodistas que en estos días cubren el viaje. Ya sabéis que hubo 140 solicitudes de periodistas, solo admitieron a unos cuantos menos, 76. Pero mirad, para terminar la temática de hoy, previa a la llegada del Papa a Cuba, lo que nos dice aquí. Por su parte, el Santo Padre recordó que este será el viaje más largo de su pontificado. Por tanto, habrá trabajo. Asimismo, dio las gracias a los presentes por el trabajo que se hace y que se va a hacer. Además, el pontífice indicó que hoy el mundo está sediento de paz. Hay guerras. Los inmigrantes huyen. Esta oleada migratoria que viene de las guerras, para huir de la muerte, para buscar la vida, observó. A propósito, el Papa aseguró haberse emocionado al saludar a una de las dos familias de refugiados sirios que han sido acogidos en el Vaticano. Se veía en el rostro el dolor por esto, exclamó. Mirad cómo precisamente el Papa va hacia Cuba. En el trayecto en el avión, cuando tiene esa rueda de prensa con los periodistas, que ya es tan habitual, les dice estas palabras: va a haber mucho trabajo, pero el mundo está sediento de paz. ¿Por qué plantea esto yendo hacia allá? Porque evidentemente la situación no es de tranquilidad en muchos lugares, pero además nos habla de que hay guerras. Los inmigrantes huyen,
Cuando hay guerras o hay situaciones que se está mal, ¿qué hacen? Emigrar de sus países, lo que está pasando con las guerras de Medio Oriente. Pero recordemos que también hay emigrantes que van hacia otros lugares y no porque haya guerra, sino porque se buscan la vida como pueden, o algunos solo por un sueño. Y en este caso estoy hablando de ese sueño americano, de ir hacia Estados Unidos a resolver sus vidas. ¿Cuántos cubanos no han salido en sus barquitas como han podido para llegar a esas costas norteamericanas? ¿Cuántos no están huyendo también de los países latinoamericanos y van hacia Estados Unidos pasándolas realmente mal y algunos no consiguen entrar y otros sí, muchos otros también? Pero a su vez el Papa está abogando para solucionar todas estas oleadas migratorias. ¿Y de qué modo? Una, hablando de que debe haber paz, y dos, hablando que deben recibir papeles. Esto en el caso de Estados Unidos en concreto. ¿Veremos una apertura en Cuba que llegue también algún día a llevar muchas más personas hacia Estados Unidos? ¿Con un gran porcentaje de católicos? Hasta ahora van en cuentagotas, por decirlo de algún modo, aunque son muchísimos los que han emigrado así. ¿Pero veremos algo masivo algún día? El tiempo lo dirá. Pero esa es la política que se está siguiendo en Latinoamérica, para que la gente católica, sobre todo, vaya hacia Estados Unidos y haya esa forma generalizada de muchos de decir, hacen falta papeles para esta gente. Y si esto se produce como insta el Papa que se haga, y también alguien más en el gobierno norteamericano, si esto se produce, son votos para alguien. Y eso quiere decir que a quien van a ver como benefactor para solucionar todas estas cosas. Al Papa, a ese pontífice máximo, que gracias a él podrán conseguir lo que no pueden en sus países. ¿Y a quién votará toda esa gente? A alguien que apoye la labor del Vaticano. Con lo cual, la profecía se está cumpliendo delante nuestro, paso a paso, y muchos no se están enterando. Y cierto que aún habrá muchos protestantes que seguirán siendo mayoría en Estados Unidos, pero que quedan convencidos que la labor papal es excelente. Y eso lo vamos a ver en el viaje del Papa a Estados Unidos. Y nos vamos a dar cuenta cómo toda esa agenda papal, tan programada desde hace tantos años, por un ser superior a los mismos que están en el Vaticano, y no estoy hablando de Dios, va a dar su fruto. Y va a salir una ley especial en Estados Unidos que va a afectar al mundo entero. Pero bien, eso en su momento. Nosotros vamos a dejarlo aquí. Una vez más, recordaros, esta es nuestra web oficial del Gran Engaño, donde hay todas las conferencias. Es www.elgranengaño, escrito todo junto, no con ñ, sino con ny, engaño.com/web oficial, todo junto. Y allí veréis todas nuestras temáticas. Pero ya veis que también hay una serie de apartados debajo de esta triple fotografía, donde podéis clicar si queréis estudios bíblicos para profundizar qué dice realmente la Biblia, no lo que muchos cuentan, sino qué dice realmente la Biblia sobre 30 temas básicos. Y vais a ver también no solo estudios bíblicos escritos con preguntas y respuestas y textos bíblicos que lo aclaran, sino también vídeos que pude presentar sobre los estudios bíblicos bastante más ampliados y que sirven para profundizar más en el conocimiento de la palabra de Dios. Hay más cosas. Hay también un lugar donde veréis que es grupos de contacto y hay todo un listado ya de lugares en España a los cuales os podéis dirigir a cada una de estas personas que aquí veis, sea por email, sea por teléfono, para pedir información, para pedir incluso reuniros con ellos. Y no solo en España, también grupos de personas fuera del territorio español que podéis contactar.
En Estados Unidos, en Chile, en Uruguay, en Argentina, en México, en República Dominicana, iremos añadiendo. Cada vez están saliendo más personas que quieren ser representantes y participantes para poder seguir agrupando personas que están en un mismo sentir, que buscan la verdad de corazón y que les da igual si hay denominación o no hay denominación, lo que quieren es la verdad y que no encuentran, por desgracia, en iglesias. Pues bien, aquí tenéis todos los contactos y nosotros vamos a dejarlo hoy aquí. Vamos a tener la continuación ya de este tema próximamente, cuando el Papa ya llegue a Cuba, y vamos a seguir analizando detalle por detalle, porque vais a ver que han habido cosas impresionantes, sobre todo que tienen que ver con un pasado, que tienen que ver con un presente y que tendrán que ver con un futuro. Hasta pronto.